Bueno, familia, buenos días. Sí, ya lo prendí, gracias. Ahora sí, Mauro, por favor. Puse la cámara, prendí el micrófono. Ustedes están aquí, yo también estoy aquí. Hoy nos toca trabajar sobre el capítulo 8 de Primera de Corintios. Yo siempre salto a segunda, no sé por qué. De Primera de Corintios. Es un capítulo corto y esperamos verlo completo. Pero les advierto una cosa, el tema que Pablo trata aquí en 1 Corintios 8 empieza aquí, pero lo va a tratar hasta el 10, hasta el capítulo 10, 1 Corintios 8. Repito, empieza aquí, pero lo va a tratar hasta el capítulo 10 y algo. Así que no vamos a tener todas las conclusiones hoy, ni el domingo que viene, posiblemente el tercer domingo, trataremos las conclusiones del tema de Pablo, porque él es un pedazo completo de lo que él está tratando. Recuerden que Pablo recibió información de boca de lo que estaba pasando, pero también recibió información por escrito de lo que estaba pasando en Corintios. Yo les he dicho que la carta de los Corintios es muy, muy importante porque trata de temas muy vivos de la iglesia. Pablo está tratando con una iglesia. No lo está escribiendo muchas iglesias, sino una sola iglesia con los problemas que una sola iglesia puede tener. Lamentablemente, todas las iglesias tienen problemas, menos esta, claro. Es un chiste bueno. Pero lo importante que tiene Pablo es que está tratando con los problemas con dos tendencias muy fuertes. ¿Alguien se acuerda del nombre raro? Hedonista. Gente que quiere mucho una cosa, gente que quiere mucho otra cosa. Pablo, algunas cosas de ellos les gusta, pero él no está poniendo su punto de vista que le gusta. Él está poniendo el punto de vista bíblico. Por eso el libro es tan importante, porque Pablo tiene que manejarse entre dos corrientes de la iglesia, muy fuertes las dos, por cierto, pero, y algunas de esas, repito, él tiene tendencia hacia ellas, como la semana pasada que él decía, yo prefiero que nadie se case, pero no puedo decirlo como una orden. Era su gusto, pero él sabía que no podía darlo como una orden, porque inclusive el matrimonio es orden de Dios más bien. Pero está manejando esos dos conceptos. Y es uno de los problemas que tenemos como iglesia. Todos aquí tenemos diferentes gustos, ¿verdad? Todos tenemos diferentes maneras de ver la vida. Es más, venimos de trasfondos distintos, muy distintos. Y no estamos aquí para imponer mi deseo o mi voluntad. Estamos aquí para ver lo que la Biblia dice y caminar en ella. Puede ser que a uno le guste algo, está bien, no hay problema que le guste. A otro no le guste ese algo, está bien que no le guste. Siempre y cuando esté enmarcado o no esté marcado, en esas áreas claras que la Biblia dice que no se deben hacer. Esa es la introducción. Vamos a orar ahora y entonces comenzamos. Padre, gracias por la bendición de conocerte y saber que toda dádiva y don perfecto viene de tu mano. Señor, tu palabra es una dádiva extraordinaria para nosotros porque es tu palabra hablando en nuestros corazones. Y te pido que los hermanos que están presentes en esta mañana y aquellos que ven el video dentro de un tiempo también puedan edificarse con tu palabra. No con mis palabras que son defectuosas como humano que soy, pero con tu palabra que es perfecta, agradable y viene de ti, Señor. Y te pido que así sea, que tu Espíritu Santo nos dirija hacia ella. Bendice a cada hermano y hermana que está aquí y a los que están viendo el video, que también sean edificados. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, son 13 versículos, así que podemos leer en una ruedita, quizás de 2 cada uno, y llegamos hasta donde podamos llegar, no se preocupen. 1 Corintios 8, 1 al 13. Tú puedes comenzar con 2 versos y sigue mi hermana Alexis. Sacrificado a los ídolos. Correcto. Es el título. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe como debiera saber. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas 8. que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo
nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. 7 y 8, Mauro. 7 y 8. Y nosotros Mauro. somos para Él. Ella continuó. ¿Todavía faltaba el 6? Falta el 7. Y un Señor Jesucristo. Oh, ok. Aquí ya no ha terminado el No, 6. no terminó. Oh, perdón. Perdón. Ella leyó 4. Sí. Si quieren. No, adelante. vuelvo a donde me quedé. El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. 7 y 8, Mauro, por favor. Pero no en todas hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí, los ídolos comen como sacrifican a ídolos y se conciencian, siendo débiles, se contaminan. Si bien la vianda no hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos, ni porque no comamos seremos menos. Adelante, Cristina. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificios a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. 12 y 13, Cristina Cardo. Ajá. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Cuál es el problema que está ilusionando Pablo? La comida de los ídolos. Comer o no comer algo, ¿verdad? Y ese algo es aquello que está dedicado a los ídolos. Recuerden una cosa, en aquel tiempo casi toda la carne que se vendía en el mercado venía de los templos idólatras. Porque ellos la dividían. Una tercera parte de la carne la quemaban, una tercera parte quedaba en el templo para los sacerdotes y una tercera parte la vendida para cierta ganancia de ellos también, ¿verdad? Entonces esa situación se daba. Y también muchas veces algunas de las reuniones sociales del pueblo se hacían en esos templos también, aunque no era una adoración al ídolo, una boda o cualquier tipo de reunión social, también se hacía en esa boda. Entonces había conflicto fuerte, porque si esa carne que está en el mercado o que está en la fiesta, aunque no sea una fiesta religiosa, está dedicada a los ídolos, Había sido sacrificada a los ídolos, mal sacrificado. ¿puedo comerla como cristiano? ¿Me contamina cuando me lo como? Sí. Una buena pregunta. Y Pablo está diciendo, cuidado, vamos a ser claros en esto. Y entonces él empieza a discutir eso. Si me lo ofrecía en una fiesta o me lo ofrecía un amigo en su casa. Recuerden, casi toda la carne que se vendía en el mercado aún era sacrificada a los ídolos y luego se vendía. Esa carne me contaminaba, ¿podían los cristianos comer eso? Recuerden, no es un asunto simple lo que está discutiendo Pablo. Por eso él trata de hacer una explicación muy clara de lo que la Biblia dice, desde aquí, desde el 8 hasta el capítulo 10. Por eso es difícil el comentario, ¿verdad? Porque él usa 3 capítulos prácticamente, 8, 9 y 10, para explicar esta situación. También quizás la gente de esa época hacían ídolos de esa carne y entonces tenían como adicción a comer esa carne. La usaban para...
Y la usaban entonces, para. Pienso con... Pero ya la que está en el mercado, está en el mercado. La que está en una fiesta, está en una fiesta. Pero eso es lo que va a aclarar Pablo. Por eso este tema que camina en esos tres capítulos es un todo completo. Y aunque no lo podemos discutir todo completo, vamos a ir por parte de construirlo. Por eso esta respuesta a ese problema que va a dar Pablo le va a dar dos enfoques y también le va a dar una solución. Primero, él quiere asegurar, lo primero que quiere asegurar Pablo es que hay libertad para comer, y especialmente cuando la forma o el momento de comerla no tiene nada que ver con el ídolo. Cuando no tiene, aunque la carne venga pero estoy en mi casa comiendo con mi familia. No estoy dedicando la comida al ídolo. Ahora, Pablo está diciendo, no, parece que es fija la cosa. No hay forma de dedicar esto a relacionarlo con un ídolo. Y la segunda es, él va a hablar de una abstención para no comer voluntariamente. Recuerden esta palabra, abstención voluntaria. Déjala. Ella se va a casar ahorita. Pablo va a hablar de una abstención voluntaria a no comer. Subrayen la palabra voluntaria. Estamos en el capítulo 8 de 1 de Corintios, todo completo, ¿ok? Él va a hacer esos dos énfasis. Una abstención voluntaria y tiene que ver con el bienestar espiritual de otro. No dice del mío, sino cuando este acto de comer, bienvenido Pierre y Terry, cuando este acto de comer afecta a un segundo. No le provoca tentación al hermano. A él no le provoca tentación. Estamos en el capítulo 8 de 1 de Corintios, Mr. Pierre. ¿Perdón? No, que está diciendo que cuando comer no le cause... Correcto. Luego va a seguir hablando, repito, después de estos diferentes capítulos que vamos estudiando, va a seguir hablando sobre esto, pero ofrece otra opción en los capítulos que vienen en adelante, de que tiene que ver con esa libertad y sobre todo con el equilibrio entre, y aquí lo voy a definir bien claro para que desde ya tengamos seguro el punto, entre conocimiento, lo que yo sé, qué sé yo de Dios, y también un balance con el otro tema que él trata, es con el tema del amor. Y esto nos va a definir muy claro a nosotros qué hacer. Lo que yo sé de Dios, pero también el amor que debo tener por mi hermano. Y Pablo está tratando de hacer un balance. Ahora, recuerden una cosa. Pablo ya lo va a decir un poco más adelante en el 1 de Corintios 13. ¿Qué dice del amor? ¿Qué es? Es sufrido, es benigno, es bondadoso. Pero que es el supremo don de Dios. No dice que el conocimiento es el supremo don de Dios. Ahora, Pablo no está en contra del conocimiento. Recuerden que Pablo era un rabino, sabía de lo que hablaba. Pero él sabía que muchas veces el conocimiento en algunas personas los ciega tanto que no pueden actuar en amor con otras personas. Yo repetí hace bastantes tiempo atrás que el Ministerio de Alfalit, que trabaja con alfabetización internacional, tiene un lema que a mí siempre me impactó, que decía, un conocimiento que alumbra, pero no que deslumbra. Si aquí tuviéramos oscuro y yo tengo una linterna, yo le apunto a todos a la salida y todos van a seguir la luz. ¡Ay, qué chévere!, ¿verdad? Hay una luz y nos apunta a la salida. Pero si le pego esa luz en la cara así a Cristina, no le ayuda, porque aunque es una luz muy buena, pero la va a deslumbrar y no le va a dejar ver dónde va. Tengamos cuidado porque el conocimiento muchas veces se convierte en una luz en la cara pegada con otro hermano. ¿El conocimiento es bueno? Por supuesto que es bueno, pero depende de cómo yo lo usa. Por eso Pablo va a poner ese énfasis en el amor. Y después va a tratar esos temas porque, bueno, Pablo en estos capítulos trae demasiados temas. Especialmente cuando estamos hablando de temas neutros, que la Biblia no tiene una definición clara de que sí o que si no. ¿La Biblia dice sí o no que puedo matar? No, dice claramente que no lo hago.
O, La Biblia lo- la Biblia dice que no. No matar. O adulterar, dice que no. O emborracharme, dice que no. O robar, claramente dice que no. Pero hay temas que la Biblia no define. Tan claro como matar, robar, adulterar, y la lista que ustedes ya pueden tener en la cabeza. Por eso Pablo va a tratar de hacerlo bajo estas dos corrientes, y ese principio importante que él anuncia o enuncia va a regir todo el resto. Yo diría, y la voy a llamar zona gris. Zona gris. ¿Cuál que es una zona gris? Un asunto donde la Biblia no define si es bueno o es malo. Y ustedes pueden irse imaginando cosas que después les pregunto, algunas zonas grises en la vida de todos nosotros, ¿verdad? Pero la Biblia no lo define, si es bueno o es malo. La Biblia no define, por ejemplo, que yo debo estudiar, si puedo estudiar abogacía, medicina, o letras, o filosofía, o matemática, no voy a estudiar nunca. La Biblia no lo define, es una zona gris. Yo tengo libertad para decidir lo que yo puedo hacer y otras cosas. Pero dice claramente que este asunto de la zona gris sería obrar más si me ayuda, esto que voy a hacer en esta zona gris, me ayuda a dar a conocer a Cristo. Es un asunto, por cierto, que nos ayuda a decidir cuándo puedo o no puedo. Una de las preguntas sería, ¿ayuda esto a que la persona que me ve hacer esto se acerque a la posibilidad de conocer más a Cristo, o sencillamente la va a alejar más? Y hay varias partes, por eso aquí en 1 Corintios 8 define esto, luego lo va a seguir haciendo en los próximos capítulos 9 y 10. Hay cosas que no podemos controlar, ¿verdad? Y nos está preparando para al final de ese capítulo 10 dar una solución absoluta para las próximas secciones que él va a seguir tratando en la carta. Pero sobre todo nos está advirtiendo del peligro, y aquí lo va a hacer y lo va a seguir haciendo, de yo usar mi libertad en Cristo como licencia para la inmoralidad. Y este es el otro lado de la balanza. ¿Somos libres en Cristo? Sí, somos libres en Cristo. Soy libre para pecar en Cristo, no soy libre para pecar en Cristo. Y Pablo dice, tengan cuidado porque esa libertad que ustedes tienen en Cristo Jesús, no la usen para el mal. Y recuerden, está tratando con una iglesia muy conflictiva como es Corintio, donde hay muchas opiniones, hay mucho conocimiento, y hay hermanos que tienen ese conocimiento en la palabra y otros que van comenzando, y hay muchos desbalances. Por eso lo va a seguir haciendo, y lo va a seguir haciendo en el 10 en adelante. Va a hablar sobre ese requisito que Pablo pone sobre la carne sacrificada a los ídolos, que es la pregunta clave aquí. Dice claramente, él está enfatizando que no se coma esa carne dentro de un rito pagano. O sea, no participe del rito pagano. Eso está claro. Pero si te la pones en otra parte, ahí lo tienes que decidir. Y nos recuerda esos dos principios que ya está exponiendo aquí, en este pasaje. Y en última instancia, va a inclinar Pablo siempre la decisión sobre la libertad de cada quien tiene en Cristo. La libertad que cada quien tiene en Cristo. Recuerden, no somos salvos por lo que hacemos. Somos salvos por la obra de Cristo Jesús y la fe que Él pone en nosotros para aceptar y reconocer esa obra. Pero no somos salvos por las obras que yo puedo hacer. Y esa es mi libertad en Cristo. Por eso en esta sección del 8, el primer capítulo que estamos estudiando sobre ese tema, 8, 1 al 13, se puede dividir prácticamente en algunas secciones. La primera nos da esa tesis y nos dice, como lo hace en otras ocasiones, sí, pero, sí puedes, pero. Y siempre Pablo usaba ese tipo de argumento para no cerrar una puerta, pero a la vez hacer una advertencia contra esa puerta abierta. O sea, no dar una licencia abierta para hacer algo. Lo hizo desde el capítulo 6, desde el capítulo 7. También nos va a hablar de ese famoso sí, a ese tema de la libertad. Una libertad basada en el conocimiento que tenemos de Cristo Jesús. Sobre todo los versos ahí finales, 7 en adelante, él va a exponer el tema de la moderación voluntaria o la abstinencia voluntaria de algo.
¿Por qué creen ustedes que lo va a hacer? Hace énfasis mucho en voluntario. Porque Él no va a poner una regla sobre cosas que la Biblia no tiene regla. Recuerden, el pastor lo ha dicho varias veces en sus predicaciones. Dios nos dio 10 mandamientos y el pueblo judío hizo como 600 mandamientos sobre esos 10. y los trató de imponer básicamente a todo el pueblo. Pero está diciendo que esa moderación o abstinencia voluntaria tiene una base. ¿Cuál es la base? Ya yo la nombré. El amor. Y como el amor de Dios debe de salir tan natural, porque Él nos dio ese amor, que automáticamente debemos de hacer esa cosa o no hacer ciertas cosas para enseñar ese amor de Dios. Correcto. Hay que pensar, ¿eso glorifica a Dios? Perfecto. Terry está dando una de mis conclusiones. Gracias, El Terry. amor de Dios al poner al prójimo primero. El amor de Dios, el amor no el mío, lo que está diciendo Terry, no es mi amor. Es el amor que yo conozco de Dios. Y ese amor que yo conozco de Dios me hace capaz de amar a mi hermano o hermana, porque si yo no conozco ese amor, mi amor siempre es egoísta. Amarlo tanto que hasta pueda sacrificar algo que a mí me gusta. Amarlo tanto que yo puedo sacrificar hasta mi gusto, porque me gusta la carne, porque me gusta X cosas que estamos nombrando, pero por amor a mi hermano no lo voy a hacer, o me voy a abstener voluntariamente a hacer. No porque alguien me obliga a hacerlo, no porque me pusieron una regla sobre la cabeza que me aplastan, no, sino porque conozco el amor de Dios y al conocer ese amor, y ustedes se imaginan cómo Dios nos amó a nosotros. Sí, imagínense si dio su vida por nosotros. Pero, ¿Y cómo la dio? ¿quiénes éramos cuando Él nos amó? Muertos en delitos y en pecado. Muerto, ni siquiera medio pataleando. Muerto, así. Entonces, la clave de la conclusión que acaba de dar Terry, que me la quito a mí de la lección, es que no es mi amor. No es que yo soy tan amoroso que me porto así. No, es porque conozco el amor que recibí. Y si soy capaz de recibir ese amor y de haberme hecho como un regalo inmerecido, gratuito y no ganado, ¿puedo yo acaso entonces a mi hermano cerrarle la puerta porque tengo mucho conocimiento? Y esta es la clave que está diciendo Pablo. Y es la clave de todo esto. Y yo diría que es la conclusión de la clase, así que ya nos vamos. No, todavía no. Por eso tiene mucho que decir. Habla, por ejemplo, de esa carne sacrificada a los ídolos, que ya dijimos que era, que se dividía prácticamente entre tres. La carne que se hacía en el templo de los ídolos. Una parte se quemaba, otra parte para los sacerdote y otra que se vendía, pero hace una expresión cuando él dice, es cierto que todos tenemos conocimiento, y más es como más bien un refrán que usaba mucho en los corintios, porque inclusive en otras versiones dice, como ustedes dicen, ¿verdad? Habla del hermano débil, más que débil físicamente, habla de un conocimiento menor, Recuerden que la palabra conocimiento en griego es gnosis, o con G, pero no sé cómo nombrar la G ahí, por cierto, y es cuando pretendemos que conocemos algo. Ahora, recuerden una cosa, ¿podremos algún día nosotros conocer a Dios completo? No podemos, ¿verdad? Aún lo que de Dios se revela para nosotros es una pequeña parte de Él. Dios es mucho más que cualquier conocimiento que yo como humano pueda tener aquí en la tierra. Mucho más que eso. Dios es más grande que todo esto. Por eso usa mucho Pablo estos refranes que usan los mismos gente del pueblo. Tiene como un acuerdo sobre esto, que debe aclararse para no dejar confusión. ¿Dónde está el balance que Pablo quiere poner entre el conocimiento y el amor? Pero como lo dice en 1 Corintios 13, que no hemos llegado allá, lo más importante es el conocimiento. Gracias. Lo más importante es el amor. O sea, usted puede conocer mucho, pero si ese conocimiento no se transforma en el amor a mi hermano, de nada sirve, dice la Biblia. Es como metal que resuena, címbalo que retiñe. Vaya, hace un ruido hasta feo.
su conocimiento hace un ruido feo. Deslumbra. O deslumbra, como el ejemplo de la lámpara. ¿Están conmigo? Ahora, Pablo no está desanimando a que se conozca, al contrario, él está de acuerdo a que se debe conocer y conocer mucho, porque ese conocimiento de Dios nos va a producir a nosotros esa gratitud de poder contribuir con el amor. Pero el núcleo de mi conducta es el amor. El núcleo o el centro de mi conducta es el amor. Están muy calladitos ustedes hoy. Los felicito porque están dejando la clase. Pensando a ver si nos podemos comer la carne. Si comemos parrilla hoy o no. Por eso dice, cuando dice el que cree algo, nosotros decimos en español a veces decimos, que él se cree mucho, ¿verdad? Pero todavía recuerden, nos falta mucho que aprender, mucho que aprender. Así es la vida cristiana. El conocimiento que no va conectado con el amor de Dios, que sería el amor ágape, lo hemos nombrado en otras ocasiones, y Pierre nos va a definir el amor ágape, ¿verdad, Pierre? ¿Qué es el amor ágape? Es el amor sin condiciones, el amor puro que Dios nos ha dado a nosotros. Perfecto, por eso es que él estudia, ¿ven? El amor ágape es ese amor sin condición. Que exactamente el amor que Dios me dio a mí. ¿Qué condición me puso Dios a mí para amarme? Ninguna. Sencillamente Él me amó y punto. Ese amor ágape es la base para cualquier decisión que yo pueda tomar sobre algo que puedo o no puedo hacer. No mi conocimiento. Porque mi conocimiento puede decirme, Jaime, eso no tiene nada que ver con tu vida. Pero la pregunta es, ¿cómo afecta mi acción a mi hermano o hermana que me está viendo hacerlo? El conocimiento, ahí está, ese amor ágape solo tiene su verdad cuando conozco a Dios verdaderamente. Yo no puedo dar amor ágape. No soy capaz, porque mi amor siempre es egoísta. Aún el amor más puro de mi esposa o de mis hijos, aún el amor es egoísta porque es humano, es el amor de Dios. Por eso en esos versos 4, 5 y 6 nos da ese fundamento, pero nos enfatiza que hay libertad para hacerlo. Miren, los leo para ustedes el 4. Dice, de modo, 8.4, de modo, en cuanto a comer los sacrificados de los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada. ¿Qué es un ídolo? Nada, porque solo hay un solo Dios. Esto es conocimiento. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo y en la tierra, y así llamados dioses, ya sea, y por cierto que hay muchos, dice dioses, y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede, y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. No hay forma de, conociendo esto, yo tenga problemas en hacer algo que no está definido en la Biblia como malo. Tengo esa libertad. Y por eso Pablo coloca esa verdad primero. A los sacrificados a los ídolos, no importa por qué, porque hay un solo Dios. Dios es el que manda aquí, no manda el ídolo. El ídolo es un espíritu distinto, raro, que quiere hacer sus cómicas, pero no tiene esa fuerza, porque hay un solo Dios y yo a ese Dios es a quien sirvo, ¿verdad? Por eso dice claramente, hay un Dios, es soberano. La idolatría, la Biblia dice que la idolatría es pecado, eso no hay duda, y es vacía o es vana, pero en el universo hay un solo Dios verdadero, único y exclusivo, y todos los cristianos debemos saber eso. Y Pablo lo define como un cristiano fuerte, el que sabe eso. Por eso podía hacer ese tipo de acción. Y Pablo reconoce que hay hermanos que aunque no han llegado a ese conocimiento pleno de Dios y por eso se confunden con este tipo de cosas. Siguen confundidos y siguen confundidos. Hay un solo Dios en Israel, un solo Señor, un Padre, y nada ha hecho los ídolos por la creación, ni el sostenimiento, ni la radiación del mundo. El ídolo no es nada.
¿Cuándo el ídolo es algo? Cuando le doy yo la importancia, cuando le doy yo el poder. Cristina sigue acelerada. Tomó café. Cuando yo le doy el permiso para hacerlo. Cuando yo le creo. Cuando yo le creo, precisamente cuando yo le creo, cuando yo voy y lo adoro, ahí sí. Cuando lo idolatro, ahí sí, pero independientemente de eso, el ídolo no es nada, porque hay un solo Dios soberano que con todas las cosas. Por eso pone una línea muy clara en ese ejercicio de la libertad cristiana, hablando de tu conocimiento, pero hablando del amor que debes mostrar a ese hermano débil, lo llama Pablo. No tanto débil de conocimiento, que ya dije que no era de fuerza. Por eso ese amor se convierte en el límite de mi libertad. Y espero que me entiendan este punto. El amor se convierte en el límite de mi libertad. Hasta dónde puedo llegar yo en mi libertad debe ser hasta donde amo a mi hermano o hermana y afecta a ella lo que yo hago. Ya lo dije desde el principio. Es una abstinencia voluntaria. No es un mandato bíblico. Lo que sí me es un mandato bíblico es ama a tu hermano. Eso es un mandato bíblico. No me dice hiere a tu hermano. Me dice ámalo. Ese es el mandato bíblico. Por eso el amor es mi límite donde yo puedo llegar. No porque creo en el ídolo, no porque me moleste el ídolo, ni porque me molesta aquello, sino porque me estoy limitado. Especialmente en aquel tiempo había hermanos más económicamente libres, más económicamente escasos, y quizás muchas de estas personas escasas económicamente no podían comer carne en otra parte que no fuera la que sacaban del templo, que era la más barata, quizás le daban ya solamente los pellejos, ¿verdad? Cuando había una fiesta o algo así. En ese tiempo también se usaban los templos para hacer muchas reuniones sociales, así que era un problema. Y ellos asociaban esa carne con la adoración. Pablo dice, no tiene nada que ver con eso. Tú tratas comiendo en tu casa o en la fiesta. No participes de la adoración. Recuerda bien eso que nos va a hacer falta. Y cuando, claro, un hermano tiene esos escrúpulos o esa que chocaba con su libertad, se sentía culpable de decir, yo estoy comiendo esta carne y me estoy comiendo al ídolo. Me estoy comprometiendo con el ídolo. Pablo dice, nada que ver. El ídolo no es nada, no vale nada, a menos que tú lo vayas a adorar. A menos que tú te sometas a eso. ¿Alguien puede leer Romanos 14:23, por favor? Disculpen la tosecita malsana que tengo. 14:23. De Romano. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Puedes leer el anterior, Cristina, por favor? 22 y luego el 23. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bienaventurado el que El que no se condena. el que no se condena. ¿Qué pasa? El 21 dice, más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Perfecto, gracias por leerlo. El 21. Y el 22. Pero dice claramente, el que no se condena. Cuando tú te acercas a algo y te diciendo, oye, esto es pecado, no es pecado, que si me lo como me va a contaminar, que no hay libertad en eso, no lo hagas. Te estás tirando encima una culpa y después sales para la calle con la barriga llena pero el corazón culpable. Dice la palabra claramente, lo que no es de fe, entonces es pecado. Por eso Pablo da esas razones, ¿verdad? Para abstenerse, como acaba de enfatizar Pierre, en abstenerse voluntariamente de comer esa carne. Estamos hablando de la carne sacrificada a los ídolos básicamente. Podemos ponerla o extrapolarla hoy en día a cualquier otra cosa. Y dice, es un asunto moralmente neutro, pero digo, hay beneficio en comer de esa carne, digo espiritual, o no hay ningún prejuicio en comerla.
Por eso Pablo dice, el que la come está bien, el que no la come está bien. No hay problema en comérsela o no comérsela. No la quiere comer, no la coma. Que la quiere comer, cómete la buena parrilla. Pero no la asocies con lo otro. Por eso dice, la preocupación es mi hermano, es mi prioridad sobre todas las cosas que yo debo hacer. Por eso dice, no se comporten como una manera de que haga pecar a otro, lo que acaba de leer Astrid en el 21. No se comporten, no hagan algo que a pesar de que ustedes son libres para hacerlo, lo lleve a otro a caer en pecado. Por eso habla de esa libertad. ¿Qué es la libertad? Es un derecho o es una autoridad que tengo para hacer algo. Pero, otra vez, viene la palabra que desde el principio dije, abstinencia voluntaria, basada no en un conocimiento, basada en el amor. Y si logramos pesar estas dos cosas, y recuerden que el amor es más importante, logramos resolver cualquier otro problema que se nos presente. En el verso 9 debe existir, por supuesto, sigue hablando de los derechos, pero dice que no debe existir un derecho más importante que el otro, ¿verdad? Los cristianos de Corintios eran fuertes, muchos de ellos, y cuando un cristiano es fuerte, debería también entonces ser fuerte para trazar sus límites en amor. El hecho de que yo sea un cristiano fuerte, en vez de darme la libertad para hacer algo, me debe dar la libertad para abstenerme de algo por amor al otro. ¿Me estoy explicando? Mi fortaleza debo usarlo para mi hermano, no para mi bienestar. Siempre el hermano va delante de nosotros. Por eso el fuerte debe trazar límite. Los débiles no son capaces de hacer eso y por eso es que ellos pecan cuando lo hacen porque no es de fe. Ya lo leímos en el 14:23. No tanto por comerla, no por no comerla, sino porque lo hacen con una conciencia que los hace pecar. Y si ve a un fuerte haciendo aquello, lo va a estimular quizás para hacer lo que no debe hacer. La otra razón que él dice de esa abstinencia voluntaria, es que cuando yo ejerzo esa libertad y destruyo la vida espiritual de mi otro hermano, pues estoy actuando negativamente. No debo actuar destruyendo la vida de otro hermano. Por eso aunque él dice, hay una frase que dice, se perderá ese hermano. No creo que Pablo está hablando de la salvación, porque Pablo no creía que la salvación se perdía por esas cosas. Más bien es un momento como de bajeza o de proceso de destrucción espiritual. O ser obstáculo, esa es la palabra que estaba buscando, ser un obstáculo para la otra persona, para el desarrollo de aquel cristiano que está aprendiendo o que está creciendo. 14:13 de Romanos. Así que ya no nos busquemos más los unos a los otros, sino más bien decir no poder tropiezo o ocasión de caer al hermano. Interesante, decido no poner tropiezo. Abstinencia voluntaria, deseo voluntario de no ser tropiezo para nadie. Está hablando Pablo. Porque todo este tipo de cosas se opone más bien a la expiación de Cristo. Y el tercer principio que Pablo va a dar a nosotros es esa abstinencia voluntaria. Por supuesto, también dice pecar contra Cristo. Hay dos versos aquí que quiero que lean lo más rápido posible, Mateo 10:42 y Mateo 25:40. Mateo 10:42 y Mateo 25:40. Mateo 10:42 de Mateo y Mateo 25:40. Los dos están en Mateo. Si alguien en el control lo lee, por favor, que el tiempo corre. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Esa era? 10:42. 10:42. Correcto. ¿Y 25:40? No se preocupe, que ese Y era. respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando usted hace algo por amor a su hermano,
Gracias, Pierre. Lo hace por Cristo. Qué bonito, ¿no? Qué interesante. Y para la gloria de Cristo. Y para la gloria del Señor. Correctamente. Qué interesante. Ni siquiera lo hago por mi hermano. Dice la palabra que estoy acercándome a Cristo y haciéndolo para él, lo tome en cuenta. Y eso tiene mucho que hablar, por cierto. Y nos daría a nosotros una extremada, hermosa protección y seguridad de decir, ay, pero tengo que abstenerme de esto porque el fastidioso de mi hermano no le gusta. Es Cristo. Al fin y al cabo, dice Cristo, me lo están haciendo conmigo. Por eso concluye en esa parte importante. Razones para creer que el uso de mi libertad en casos moralmente indiferentes, pero hace daño a mi hermano, lo mejor es la abstinencia voluntaria. La abstinencia voluntaria. Marcos 9:42. ¿Por qué el tiempo pasa tan rápido? No. Interesante cuando uno encuentra una Biblia, un versículo que hace eso. Léelo, Pierre, por favor. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atrase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. No digo más nada del tema. No digo más nada del tema. Entonces, está hablando de eso. Y repito, el tema se va a extender de aquí del 8 hasta el 10. Así que vamos a continuar con el temita. Adelante, Pierre. La cosa es que no tenemos que basar nuestro trato a una persona basado en esa persona o cómo se comporta o lo que sea. Tiene que ser en obediencia a Dios. Es la relación entre nosotros y Dios que es importante. Nosotros estamos obedeciendo lo que dice el Señor. Y no importa lo que haga la otra persona, lo que sea la otra persona, tenemos que obedecer al Señor. Y el Señor me manda a amar. Sí. El Señor me manda a amar. Entonces tenemos que concluir eso. Este principio se basa en que debemos actuar de modo que ese hermano se proteja y aún con aquellos que aún no son cristianos, también dar testimonio para que conozcan a Cristo, a Jesús, ¿verdad? Cuando es neutro, ya dije, cuando es neutro, la Biblia tiene pecados muy definidos que dice no, estoy hablando de cosas neutras o área gris. Porque a veces lo que es negativo para un hermano no lo es para el otro. Otra vez, de ese tipo de cosas estamos hablando. Y por eso habla de un discernimiento, un verdadero discernimiento. Si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué basamos nuestro discernimiento espiritual? La respuesta que ustedes deberían dar, se la voy a dar la que deberían dar, es en el conocimiento. Qué bueno que el pastor está dando las clases de los atributos de Dios en los sábados. Lamentablemente no es mi tiempo fácil, pero ya vi que lo que tenía escrito ahí que está muy bueno. Conocer a Dios aumenta esa capacidad de entenderlo, de saber. Pero la otra base que da Pablo para mi actuación y mi comportamiento es el amor. Y es más, lo pone sobre el conocimiento. Lo pone sobre el conocimiento. Hay dos cosas, o mejor dicho, un balance entre las dos. Mi libertad no debo usarla para ser nocivo para otra persona. Mi libertad no debo usarla para ser nocivo o enfermar o dañar a otra persona. Recuerden, Pablo va a seguir hablando de esto. Por eso ahí en 1 Corintios 8 habla de esas zonas grises en la vida cristiana, que la Biblia no señala como buenas o malas. La Biblia señala muchas como negativas, no se haga, pero otras que nos dejan una libertad. ¿Debo hacer tal cosa? Debemos preguntarnos, ¿estoy adorando a un ídolo con eso que hago? Cuando yo como la carne, ¿lo estoy haciendo para adoración a ídolo o solamente porque quiero una buena parrilla? Si quiero una parrilla no hay problema. ¿Hay algo anticristiano en esto? ¿Me siento yo culpable por hacerlo? ¿Hay otros que me ven que los puedo alejar de Cristo? Toda esa pregunta debemos responderla para no caer en una situación donde mi libertad afecta a otro. Recuerden, la Biblia nos manda a ser sal y a hacer luz. ¿Por qué? Porque mucha gente ha usado este tipo de enseñanza
para decir, el cristiano entonces se aleja del mundo. No vaya a una fiesta, no vaya a una reunión, no vaya a un juego deportivo, no vaya a un... Haga usted la lista larga. Y nos volvemos de repente tan ermitaños para alejarnos del mundo. No es lo que dice Pablo, no es lo que está enseñando Pablo. Pablo, la enseñanza bíblica es que yo debo ser sal y luz. ¿Dónde hace falta la luz? Donde hay más oscuridad. ¿Dónde hace falta más la sal? Donde se está pudriendo la carne. Usted me dirá, ay, ¿me puedo ir a un prostíbulo para predicar? Si se siente fuerte, hágalo. Yo no se lo aconsejo. Pero no es necesario entrar a un prostíbulo para predicar. Por favor, seamos sinceros en eso. Usted tiene mucha oportunidad de predicar el evangelio que no tiene que entrar a un prostíbulo. Pero entonces lo que Pablo está diciendo es conocimiento y amor, pero lo más importante es el amor. Estas declaraciones de conocimiento no está diciendo, repito, que es en contra de él, sino de usarlo. Por eso habla de la ética de Pablo, más que el conocimiento, es el amor. Gálatas 5:14, la última lectura que hago. Dios. Casi la última. Gálatas 5:14. Si lo tiene, léalo porque no tenemos tiempo de esperar. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué increíble, ¿no? Toda la ley se cumple en ese pedacito. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y hay muchos versos que apuntan a eso. Por eso 1 Corintios 13 habla del amor como la mayor de las virtudes, la más grande, la que nunca va a dejar de ser. Y cuando hablamos de ese amor, es ese interés abnegado, y Pierre sacó un asunto ahí importante, 5:14. El amor, Pierre lo dijo, es sacrificial. El versículo 15 es muy interesante. Adelante, mami. Sí, 14 se leyó. Dice, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Bueno, todos son interesantes, pero no todos podemos leerlo completo en una clase, ¿verdad? Gracias por leer el 15. Ahora, recuerden, el amor es sacrificial. Lo hemos aprendido muchísimo en las clases de pareja los lunes, ahora son los miércoles. Gracias a Pierre y a Terry que dirigen ese ministerio. Ninguna mujer se resiste al amor de un esposo que sea sacrificial, ¿verdad, Pierre? Desde lavar los platos cuando no quiero lavarlo, desde recoger la ropa que tiene sucia al piso. Ayer no. Sí, ayer sí. El amor es sacrificial, porque de tal manera amó Dios al mundo que sacrificó a su hijo. ¿Puedo yo pretender que, no, yo por Frank no me sacrifico? No sea tan bobo, Frank. Que él es débil, no es problema mío. Me como mi churrasco. Me como mi churrasco. El amor es sacrificial. No tenemos cómo escaparnos de esa sentencia, de esa seguridad. No es cuestión de que me autocomplazco. Los maduros, los cristianos maduros espiritualmente, entienden que no debe regirse por una norma de conocimiento y deben depender de Dios y no de sus esfuerzos para ser salvos. Y deben depender de Dios para amar. No hay tal cosa como un espíritu demoníaco que me puede dañar mientras yo permanezca dentro de los caminos del Señor. No es comer una comida a menos que los esté adorando, y se explica mucho. Si ustedes quieren leerlo en su casa, los capítulos 1 y 2 de Gálatas. Por eso dice, conocimiento sin amor no funciona. Conocimiento sin amor no funciona. No sirve. Lo más importante es el amor. No tiene que ver nada con idolatría de ningún tipo. El cristiano debe estar claro en esto que estamos diciendo. No son mis derechos lo importante.
Es el amor lo importante. Por supuesto que no toleramos el pecado, no debemos tolerar el pecado, pero siempre actuar con amor por mis hermanos. Y cada uno es responsable de lo que hace con su conocimiento. Y cada uno es responsable de mostrar hacer el bien. Leímos Romanos 14:6, creo que 14:16, creo que no, ¿verdad? ¿Sí lo leímos? ¿Lo pueden leer para terminar? (14:16) No sea pues vituperado vuestro bien. Léanlo en otra versión para que esté más claro. Adelante, Cristina. No, yo la tengo igual esa. No sé. A ti leo tú 14:6 de Romano. Ay, te rebusca. Porque Romanos 14. es interesantísimo ese verso. Lo voy a- 14:16. Sí. El 17. Miren lo que dice el 14:16. Y si leen desde un poquito antes, mucho mejor. Pero dice el 14:16. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. No sea esta otra versión, no sea vituperado. No, ¿qué dice exactamente la versión? No sea pues vituperado vuestro bien. El bien que yo practico puede ser vituperado o puede hablarse mal de ese bien. Aquí dice, en una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Aún el bien que yo hago, a menos que mi hermano y mi hermana lo entiendan, pueden hablar mal de él. Dice Pablo, no permitan que eso pase. Por el bien que ustedes estén haciendo, que los otros hermanos hablen mal de él. Sí, el mío en inglés dice do not allow, no permite. Do not allow what you consider good to be spoken of as evil. Qué interesante, ¿no? Es casi imposible porque todo el mundo va a encontrar algo. Sí, está bien. Pero en cuanto dependa de vosotros, dice la Biblia, tratad de estar en paz con todas las personas. Porque el conocimiento de Dios es inmenso, tan grande, que de nosotros es tan pequeñito, que la manera de actuar de nosotros, el amor es la gota derramada de la copa donde solo bebe Dios. Y yo siempre lo he visto así porque el amor de Él es tan grande. Cristo nos dijo, perdona 70 veces 7. Es amarlo todo, perdonarlo todo y bendecir a tus enemigos. Bendecir a tus enemigos. Qué tan difícil se dice fácil, pero qué tan difícil es. Y más aún así, ¿por qué lo hacemos? Porque en Cristo Jesús encontramos el perdón. Pero aún trata de que tu bien no sea visto mal. Bien interesante ese versículo, se puede hablar muchas cosas de él. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo juntos, por tu palabra tan clara, tan sencilla, tan abierta, tan franca para nosotros. Y pedimos que sea tu Espíritu Santo que pone en nosotros el discernimiento, el conocimiento que tenemos, que lo podamos usar en amor hacia otras personas. Padre, que no nos mueva mis derechos, que me mueva mi amor por el otro hermano. Y así podemos cumplir la ley de Cristo. Todo se resume en la ley, toda la ley se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gracias por cada hermano y hermana que está acá y los que están viendo el video. Bendícenos en todas estas cosas, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanas, por venir. Dios les bendiga.